Buenos días a todos ustedes. Nuevamente estamos aquí desde la iglesia de League City, El Salvador. Buenos días, hermanos de esta iglesia. Que Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios. No sabemos por cuánto tiempo vamos a estar así, debido al problema que ustedes ya conocen, de ese virus que está atacando pues a toda la humanidad. Pero olvidémonos del virus y vamos a ir a la palabra de Dios. Y voy a leer el capítulo 18 de Jeremías, del 1 al 15 voy a leer. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré delante de la gente y de reinos para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha dicho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, insensato a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Oremos. Amoroso buen Padre y Señor Dios de los cielos, una vez más, Padre Dios, tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Dios. Gracias, Padre Santo, porque nos recuerdas, Padre Dios, que, Padre Santo, no debemos de apartarnos, Padre Santo, del camino que tú has trazado para cada uno de nosotros, Señor Dios. Gracias por la bendición tan grande, Señor Dios, de que te has manifestado en nuestras vidas, Señor Dios. Y Padre Santo, te damos las gracias por ello. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como hemos visto aquí, la palabra que hemos leído, vimos que dice que la palabra de Jehová vino a Jeremías. O sea que Jehová Dios le da una orden a Jeremías
para que él pudiera experimentar y entender el mensaje que Jehová Dios les dirigía pues al pueblo de Israel. Como hemos leído y hemos visto, el pueblo de Israel se había separado de la guianza de Jehová Dios, de su Dios. Y déjeme decirle que cuando nosotros nos separamos de la presencia de Dios, cosas buenas no van a resultar. El pueblo de Israel había despreciado las bendiciones de Dios. Y es por eso que aquí vemos esta parábola de el alfarero y el barro. Y voy a seguir leyendo. Dijo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Aquí vemos algo muy importante. Jeremías tenía que ir a la casa del alfarero, porque ahí se le iba a revelar la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Muchas personas dicen que no es necesario ir a la casa de Dios, a la iglesia, y ahí es donde vamos a recibir la palabra de Dios. Entonces ahí vemos la obediencia de Jeremías y se dirige a la casa del alfarero. ¿Qué fue lo que miró Jeremías al llegar a la casa del alfarero? Yo no sé ustedes, si alguna vez ustedes han ido a un lugar donde está un alfarero formando las vasijas de barro. Yo no he ido, pero estuve viendo en el internet cómo el alfarero trabajaba con el barro. Y es algo asombroso, porque el alfarero de un barro sucio, de algo que no tiene forma, lo coloca en la rueda y comienza a girar esa rueda con sus pies. Y a medida que va girando esa rueda, las manos del alfarero comienzan a trabajar en el barro. Y es por eso que a Jeremías se le ordena que vaya a la casa del alfarero. Y cuando Jeremías entra a la casa del alfarero, comienza a ver pues vasijas rotas, comienza a ver diferentes tipos de barros, y barros sucios, barros limpios, y comienza a ver que el alfarero comienza a trabajar en el barro. Voy a seguir leyendo. Y dice así: y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Se le quebró la vasija en las manos del alfarero. ¿Por qué se le quebró esa vasija en las manos del alfarero? Sabemos nosotros que a Dios nada le falla, que Dios todo sabe hacer bien. Y déjeme decirle que no fue culpa del alfarero. El alfarero, hermanos, estaba trabajando sobre un barro sucio. Y como dije hace un momento, el alfarero comienza a trabajar en el barro, ¿sí? Y comienza a girar, y a modo que va girando, si el barro está muy seco, tiene que mojar sus manos con agua, colocar agua para que se suavice ese barro. Y a medida que va agarrando forma esa vasija,
y esa agua va suavizando el barro. Muchas de las veces el barro trae suciedad, trae pedazos de mugre, pedazos de rocas chiquitas, y es por eso que se le quebró esa vasija. O sea que no es culpa del barro. Asimismo, cuando nosotros en nuestra vida espiritual, hermanos, nos va mal, no es porque el Señor tenga la culpa. Muchas de las veces, inconscientemente, nos ponemos a culpar a nuestro Dios porque nos va mal en nuestra vida. El barro muchas de las veces trae mucha suciedad, y eso significa, hermanos, rebeldía en nuestras vidas. Ahora, otra cosa, para que el barro o la vasija, vamos a decir el barro, agarre forma en las manos del alfarero, el barro tiene que estar centrado en la rueda. Y eso quiere decir, hermanos, que muchas de las veces nosotros no estamos en el centro de nuestro Dios, en el centro de la guianza de Dios hacia nuestras vidas, y es por eso que muchas de las veces, pues, todas las cosas nos salen mal. Vamos a seguir leyendo. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Muchas de las veces, hermanos, el plan del Señor no es que la persona sea, vamos a decir, un evangelista, un pastor. Muchas de las veces el plan del Señor para cada persona que va formando en sus manos es para usarla de la manera que a Él le complace. Y muchas de las veces las personas, hermanos, se ponen a reclamarle al Señor. En este caso, el barro no podía reclamarle al alfarero, ¿verdad? ¿Por qué causa? Pues se quebró. Hay unas palabras que también podemos meditar, ¿verdad? Acerca de lo que digo yo en Romanos capítulo 9, verso 21, dice de esta manera, verso 9, 21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí vemos, Dios nuestro Señor tiene toda la potestad y la autoridad de modelar la vida de cada hombre, de cada ser humano. Él tiene toda la potestad y toda la autoridad. Así es que vemos aquí, hermanos, la parábola del alfarero. Dice la palabra de Dios que el alfarero simboliza al mismo Dios, Y el barro simboliza la vida del hombre. El barro somos nosotros. En Isaías capítulo 64, verso 8 dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros, dice la palabra de Dios. Así es que nosotros somos el barro, dice la palabra de Dios. Pero déjenme decirle que a través de la palabra de Dios, todos los corazones que son para honra, Dios los toma, los modela un vaso de honra.
todos los corazones que son para deshonra, Dios los toma y los modela vasos para deshonra. Dios es Dios. Él sabe lo que hay en el corazón de cada hombre, o sea, de cada persona. Sabe si el corazón será tierno, si será amoroso, si va a responderle, o si ese corazón no responde a las cosas de Dios. Entonces, cuando el corazón responde a las cosas de Dios, entonces Dios da su palabra. O sea, el evangelio. Dios vivificará el corazón de esa persona, la salva y comienza el proceso de hacerle un vaso de honra. Cuando habla de honra y deshonra, hermanos, es cuando nosotros, los creyentes, no nos ponemos al servicio del Señor. Él ya nos ha formado con sus manos y Él quiere usarnos para que el nombre del Señor sea glorificado y sea honrado. Pero también hay ciertos problemas en nuestra vida, en nuestro andar, en el Señor. Y al igual que ese barro que se ensucia y se enmugra, así es la vida del creyente cuando no se pone en las manos de nuestro Dios, para que nos siga modelando, para que nos siga quitando lo que nos estorba, para obedecer al Señor. La palabra de Dios, hermanos, es muy específica. Es muy específica porque si nosotros vemos ahí, hermanos, en Efesios capítulo 2, fíjense nada más, vamos a leer Efesios capítulo 2, es muy importante ver este capítulo de Efesios capítulo 2 del 1 al 10, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice la palabra de Dios: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es muy importante, hermanos, meditar en esta palabra que estamos leyendo, ¿verdad? De que nosotros debemos de permanecer en las manos del alfarero para que Él siga haciendo en nuestra vida lo que Él quiere hacer. Y lamentable muchas de las veces, así como el pueblo de Israel, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de que Él tiene algo para cada uno de nosotros. Así como el barro que no tiene forma, Él quiere formar nuestras vidas.
Pero a causa de que no estamos en las manos del Señor, así como esta vasija se deshizo en las manos del alfarero, muchas de las veces así se quebrantan nuestras vidas porque no nos sujetamos al alfarero, no nos sujetamos a las manos de nuestro Dios. Así como el pueblo de Israel, como dice en el verso 15 del capítulo 18, dice: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos. Muchas de las veces tropezamos en nuestras vidas, no por culpa de nuestro Dios, sino por nuestras culpas, hermanos, que no estamos dejándonos guiar por el Señor. Así es que, hermanos, debemos nosotros necesitamos tomar la actitud, hermanos, de un personaje de la Biblia que se llama Job. Debemos de nosotros tomar esa actitud de Job. Y déjeme leerle Job, capítulo 42. Y dice lo que dice Job en el capítulo 42. Y voy a leer el verso del 2 al 5. Dice: yo conozco que todo lo puedes. Para el Señor nada hay imposible, hermanos. Muchas personas dicen: yo no puedo hacer nada. Yo no puedo ser usado por el Señor. Déjeme decirle que Él quiere formarle. Él quiere formarle porque Él quiere usarlo para honra y gloria al Señor. Continúo con lo que dice Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjense nada más unas palabras de Job, hermanos, que nosotros debemos de meditar. Muchas personas han oído solamente hablar de la palabra de Dios, han oído hablar de Cristo Jesús, mas no le conocen. El Señor quiere modelar esas vidas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar al tanto de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, hermanos, y el conocimiento de la palabra de Dios, es que el alfarero sigue haciendo su obra en sus manos. El Señor todavía no ha acabado de formarle a usted y a mí. Nos falta mucho. Nos falta mucho, hermanos, para que el Señor termine la obra que quiere hacer en su vida y en mi vida. Así es que hay cosas maravillosas. Hay cosas maravillosas que el Señor tiene para las vidas de cada uno de nosotros. Pero déjeme decirle que el plan del Señor, el Señor tiene un plan para cada persona. El problema es que la persona no viene a la cruz del Calvario, no viene a colocarse en esas manos para que el Señor modele su vida. ¿Cuántas vidas quebrantadas hay en la actualidad, hermanos? Yo comprendo que esas vidas quebrantadas, hermanos, muchas de esas vidas quebrantadas son vidas
que no conocen a Dios, ni conocen la palabra de Dios, ni han escuchado que hay un Dios todopoderoso, que así como formó los cielos y la tierra, puede formar la vida de cada persona. Esa vida quebrantada, ese matrimonio quebrantado que no puede ser feliz, esa vida quebrantada en el trabajo, esa vida quebrantada en las amistades. Entonces el Señor tiene un plan. El Señor tiene un plan de construir, así como construye el alfarero una vasija rota. Como nos hemos dado cuenta, esa vasija se deshizo de las manos del alfarero, pero no se deshizo porque el alfarero tuviera la culpa. El alfarero, hermanos, cuando va formando esa vasija, hermanos, porque el alfarero, hermanos, cuando coloca el barro, tiene en mente de hacer lo que él quiere hacer. Vamos a decir que el alfarero tiene en mente hacer un jarro para beber agua, o tiene en mente hacer un florero para poner flores. A el alfarero, el barro, no tiene que decirle qué es lo que quiere ser él. Así como nosotros debemos de estar a las órdenes del Señor para ver qué es lo que el Señor quiere hacer de nosotros. A lo mejor usted que me está oyendo en esta hora ha sido formado para predicar la palabra de Dios y yo no lo sé. Posiblemente Dios lo ha formado para que usted sea un evangelista y yo no lo sé. Solo usted debe de sentirlo y debe de saberlo. El Señor la ha formado, el Señor ha hecho la obra perfecta en su vida. Ahora, cuando yo estuve viendo, porque estuve viendo varios videos del alfarero, y veo yo que el alfarero, cuando va formando esa vasija y va llegando a lo último de arriba, coloca sus dedos y comienza a hacer una abertura para así formar completamente ya sea el florero o ese jarro para beber agua. En otras palabras, la formación de la vasija es interna. Entonces, asimismo, eso me pone a pensar a mí que la formación del ser humano no simplemente es externa, sino interna. Saca todo el barro cuando va colocando sus dedos y haciendo esa formación y ese agujero arriba del pico de la vasija, va sacando toda la suciedad que hay en ese barro. En otras palabras, el alfarero recibe al barro, no importa que esté sucio, no importa que traiga mucha suciedad, pedazos de barro, pedazos de piedra. Él es el encargado de sacar toda esa suciedad con mucho cuidado cuando va girando la rueda y lo va limpiando. Asimismo, Dios toma el hombre, sea el hombre bueno, sea el hombre malo, a finales de cuentas, quien va a hacer la obra va a ser nuestro Padre Dios en su vida. Esta escritura, hermanos, que he seleccionado en esta mañana, me ha puesto a pensar a mí que todavía también me falta mucho en mi vida para que el Señor pueda hacer lo que Él quiere hacer en mi vida. Yo reconozco que, hermanos, no es que ande viviendo en pecado como vivía en otro tiempo, sino que todavía me falta una más íntima
relación con el Señor. Mi deseo es servirle al Señor desde que lo recibí y siempre me pongo en las manos del Señor. Pero para meditar en la palabra de Dios acerca de lo que estamos tratando esta mañana, vamos a ir a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, si usted tiene una Biblia ahí, vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2 y voy a leer verso 20 y 21. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí vemos el trabajo del alfarero, hermanos. El trabajo del alfarero, ¿verdad? Como dije hace un momento, quitó toda la suciedad de ese barro, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, consejo para Timoteo, dice que si alguno se limpia de toda suciedad. ¿A qué se refiere la suciedad, hermanos? ¿A qué se refiere este verso que estamos leyendo de 2 de Timoteo, capítulo 20 y 21? Dice: si alguno se limpia de estas cosas. Hermanos, lo que ensucia nuestra vida, lo que ensucia nuestro corazón es nuestro egoísmo. Es nuestro egoísmo. Es las malas palabras que usamos. Entonces, si dejamos al Señor como el pueblo de Israel dejó al alfarero, hermanos, el Señor no está tan contento en lo que hemos leído. El Señor, hermanos, a veces cuando va a disciplinar, va a disciplinar. Y como leí en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 20 y 21. He repetido porque aquí está mi esposa y estaba viendo la Biblia y como que decía que no era, pero por fin ya lo encontró. Así es que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, hermanos, quiere usarnos para honra y no para deshonra. Aquí donde dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Habla, hermanos, y significa de la vida del creyente, del pueblo del Señor. Sabemos que en el pueblo del Señor, hermanos, no todas las personas están dándole gloria al Señor. Unos están deshonrando el nombre del Señor, según Timoteo aquí, según el apóstol Pablo a Timoteo. Hermanos, nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero voy a seguir, hermanos, voy a seguir tratando de llevar un corto mensaje. A veces digo un corto mensaje y luego me voy de largo y ahí, pues disculpen. La última escritura que voy a leer para ya terminar es 2 de Corintios capítulo 4, verso 6 y 7. 2 de Corintios capítulo 4, versos 6 y 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Ese tesoro, hermanos, que tenemos es la palabra de Dios. Es el mensaje. Es Jesucristo. Y es el mismo alfarero del que hemos leído en esta mañana. Amén. Voy a orar, hermanos, voy a orar. Y usted ahí también puede apoyar la oración. Oremos para ser despedidos. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, gracias te doy por tu palabra, Señor Padre. Sé, Padre Dios, que todavía, Señor, me falta mucho, Señor. Yo deseo, Padre Dios, que me uses, Señor, según sea tu divina voluntad, Padre Dios. Tu palabra tiene que ser predicada, Señor Padre, y tú conoces la condición de nuestra iglesia, Señor. Así es que, Padre Dios, me pongo en tus manos para que me modeles, Señor, según sea tu parecer, Señor, no lo que yo quiera hacer, Padre Santo. Yo te pido, Padre Dios, por aquella vida, Señor, que se ha apartado de esas manos poderosas que quieren formar esa vida, Señor Dios, para ser útil, Señor. Yo te pido, Padre Dios, por aquella familia o aquel matrimonio que está ahorita como esa vasija rota, Padre Dios, de ese alfarero, Señor. Hemos visto que el alfarero no abandona esa vasija o ese barro sucio que no pudo ser formado por primera vez, sino que lo tomó nuevamente y lo formó y lo hizo una vasija para honra. Así yo te pido, Padre Dios, por cada vida, por cada familia, Señor Dios. En nombre de Cristo Jesús, oramos y damos las gracias. Amén. A Él sea la gloria.